Estamos sentados con Ana Belén Sánchez y Adriana Rodríguez. Adriana, es que ¿cuánto tiempo hace que has aterrizado de Bakú? Nada, ¿no? Hace 2 semanas, más o menos. Adriana sobre el terreno, Ana Belén con una experiencia brutal en las COPs. Sí. Yo casi que, perdonad, porque al final lo que nos trasladan de las COP son estos titulares un poco tensos, ¿no? Y el sábado pasado veíamos que casi la COP en Bakú, la COP 29, acababa absolutamente en fracaso. Pero vosotras sois especialistas en las cumbres climáticas y lo que muchas veces comentáis, y me gustaría que compartierais antes de entrar, digamos, en el meollo de la mesa, me gustaría que nos contarais la intrahistoria de las cumbres climáticas. Y esto al final, porque vemos que tensión hay siempre, aunque sí que es verdad que en Bakú ha ido a más, pero al final son 15 días de negociación y parece que el último día es el único que genera titulares, ¿no? Adriana, yo no sé si tú percibiste esta tensión tan intensa que nos han trasladado los corresponsales, por ejemplo, desde la tensión que hemos descrito desde la propia revista, ¿no? Bueno, creo que, como comentaba antes con Ana Belén, hay distintas secciones de COPs. Cuando vas allí está la sección de los negociadores, ¿no? Y de la tensión que hay en las salas de negociación, donde desde luego cuando yo hablaba con los negociadores allí de distintas delegaciones veías que se notaba un poco de frustración porque no estaba avanzando mucho la agenda, por lo menos en la primera semana. Lo que pasa que, bueno, Ana, entonces he estado ya en muchísimas COPs, pero en las que yo he percibido por ahora, lo que veo es que suele pasar la primera semana y luego ya vienen los ministros en la segunda para romper el hielo, digamos. Pero también, siempre que he ido me he quedado con, digamos, una imagen también positiva de, fuera de las salas de negociación, toda la actividad, todas las narrativas y mensajes de optimismo y de oportunidad que esto puede significar para las empresas, grandes y pequeñas, de la sociedad civil que estaba allí participando, ¿no? Entonces, creo que eso a veces también no se refleja tanto en los medios y cuando vas allí te das cuenta de que, wow, hay muchísima gente participando. El año pasado eran 100.000 personas, creo, en Dubái, y muchísimas nuevas iniciativas, tecnologías que se están presentando en las, digamos, paralelamente a las negociaciones, que ahí ya se vive un poco más de tensión porque es un poco político. Y la verdad, yo ahora comentando con Ana Belén, me he quedado con una perspectiva, digamos, bastante positiva dadas las situaciones las que estamos viviendo con las elecciones en Estados Unidos, que estábamos hablando con delegados de Estados Unidos allí que van a perder su trabajo pues en un mes, ¿no? Pero que estaban contándonos sobre los impactos positivos del Inflation Reduction Act en Estados Unidos sobre el trabajo, sobre los empleos, sobre las nuevas capacidades tecnológicas que están creando, ¿no? Entonces, aun teniendo una situación geopolítica complicada, vemos que hemos llegado a un acuerdo de financiación climática bastante ambicioso en comparación con no haber tenido nada, ¿no? Entonces, en general, creo que tenemos que empezar a verlo también de forma positiva, de que todo sigue, la arquitectura climática sigue formándose y seguimos avanzando en la transición. Entonces, eso es algo que creo que es importante recordar, que al final estamos haciendo un esfuerzo muy grande con más de 190 países en la mesa de negociación, ¿no? Ana, al final entonces las cumbres climáticas tienen un sentido práctico más allá del ruido político, bajo tu experiencia. O sea, bueno, lo primero, muchas gracias por la invitación, por estar aquí y por tener esta oportunidad de dialogar sobre estos dos temas tan importantes que es la COP y la ESG que afecta de lleno a las empresas, y está muy bien tener estos eventos donde se avanzan los temas porque algunas veces nos pasa un poco como las COPs, que nos quedamos en los titulares y no terminamos de bajar. Entonces, un poco por poner el marco de qué es una COP, la COP es la conferencia de las partes de los países que han firmado un acuerdo. En este caso, es la Convención de Cambio Climático. Entonces, tienen la obligación de sentarse todos los años y tienen la obligación de ir avanzando en toda una serie de decisiones que tienen que ser tomadas por consenso con todos los países del mundo, para que se haga realidad el objetivo. Y el objetivo es que el cambio climático no nos afecte a la humanidad y que no tengamos una situación en este mundo donde la vida sea tan complicada, los desastres sean tan grandes, tan graves, tan frecuentes, que la vida sea muy complicada. Entonces, eso hace unos años, a través del panel intergubernamental de cambio climático, que es las personas de ciencia que trabajan en este tema, definieron que para que eso ocurriera, el aumento de temperatura no tenía que pasar de 1,5, como mucho 2 grados.
con el 1,5% de aumento de temperatura global en la Tierra, estaríamos en un mundo seguro para todos. Entonces, ese es el objetivo de las COPs. No nos podemos olvidar un poco de cuál es el objetivo a largo plazo. Encontrar ese espacio de seguridad para todos. Encontrar ese espacio de seguridad supone que las emisiones de gases de efecto invernadero, que son el CO2, que son el metano, que están originadas en la quema de combustibles fósiles para producir electricidad, para el transporte, en la producción de residuos y cómo eso emite una serie de gases, o en prácticas agrícolas, en la deforestación, en fin, en muchos de los sectores que sostienen nuestra economía necesitan cambiar. Porque si esas emisiones no pueden estar en la atmósfera y deben no producirse, necesitamos cambiarlo todo. Necesitamos cambiar las tecnologías, necesitamos cambiar la manera que tenemos de producir los diferentes servicios y los diferentes productos, y esto supone la necesidad de definir una arquitectura legal de decisiones internacionales que pasen primero de internacional y luego pasen a nuestros congresos, cada uno a su congreso, que es enorme, porque estamos hablando de lo que os digo, de tecnologías, de obligaciones por país, de compromisos, de financiación, que es a la que se ha dedicado esta COP. Estamos hablando de que hay unos países que sufren mucho porque tienen una situación de vulnerabilidad muy alta frente a otros que sufren menos porque su situación afortunadamente es mejor. Entonces, todas estas complejidades que supone el cambio climático para nuestra economía y para nuestra sociedad, también para el empleo, para la formación, para los jóvenes, requieren de un montón de decisiones tomadas por consenso de todos los países del mundo, porque prácticamente todos los países del mundo han firmado el Acuerdo de París. Entonces, esto supone que se tienen que ir abriendo temas de complejidad técnica avanzada, tienen que ponerse encima de la mesa, tienen que negociarse entre todas estas partes y luego llegar a un acuerdo. Entonces, las COPs son importantes, importantísimas. Si no hubiera una conferencia de las partes, no estaríamos ahora en una situación en la que las posibilidades de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero nos las empezamos a creer. Es decir, lo que yo os decía antes de los 2 grados, ¿dónde estamos ahora? Pues si todo sigue como está ahora, estaríamos en 3 grados y pico a final del centenario. 3,1. Sí, del 2100. O sea, estamos en una situación todavía de mucho peligro, porque nosotros, y además nosotros lo acabamos de ver en Valencia, eso que hemos visto con la Dana en Valencia es lo que nos espera, pero no cada 15 años, ni cada 20, ni cada 30, nos espera cada 3 años, cada 4, es lo que otros países están teniendo. Entonces, ¿es necesario? Súper necesario. ¿Cómo nosotros los vemos? Pues como yo decía, primero hay que entender un poco cómo va. Estas son decisiones que se toman a nivel internacional y que tienen esa obligación jurídica a nivel internacional y que luego van bajando a nivel nacional. En el caso de España, por formar parte de la Unión Europea, primero son decisiones que son traspuestas en la forma de directivas europeas y luego bajan a las leyes españolas, como ha sido en el caso de España, la Ley Española de Cambio Climático. Deriva de todo lo que se acordó en el año 2015, con una cosa que se llamaba NDC, que si quieres luego podemos hablar de ese tema. Sí, pero entendido el marco, o sea, ahora que nos habéis dibujado el marco de decisiones, ¿no? Como algo que se habla en Bakú puede acabar afectando aquí pues a nuestro día a día. Me gustaría ya que entráramos en la materia del título de este panel, de esta charla inicial del Foro Social Investor. Adriana, Ana, ¿qué decisiones se han tomado en Bakú que afecten a la ESG y, por tanto, a las empresas españolas? Bueno, empezando en el tema de inversiones, de financiación, que al final lo que se ha acordado allí, estos 300.000 millones anuales de financiación climática hasta 2035 hacia los países en desarrollo, yo lo veo como, primero, es una señal hacia el mercado, hacia los inversores, de que esto está continuando, de que es el futuro y que no hay marcha atrás. Pero Adriana, al final estamos hablando de grandes cifras y que, por ejemplo, por lo que informábamos de este fin de semana desde la propia revista, son al final distintos instrumentos financieros, se van a vehicular a través de préstamos y todas estas cosas. Todo esto, ¿cómo puede capilarizar, por ejemplo, hacia los inversores que están con nosotros hoy? Claro. Algo que trabajamos mucho nosotros es lo que se llama el Green Premium, la premia verde. Bueno, como hablamos en inglés muchas veces, ya no... Perdonadme el Spanglish, pero el Green Premium es... ahora mismo lo que estamos viendo es una transición tecnológica también, ¿no? De
cómo producimos lo que comemos, lo que llevamos, cómo nos transportamos, ¿no? Y todo esto requiere inversiones en nuevas tecnologías que, debido a la distorsión que hay en el mercado de subsidios a los combustibles fósiles por todo el mundo y del hecho de que son muchas veces algunas muy innovadoras, necesitamos pues dirigir más apoyo público, ya sea mediante subsidios, pero también mediante nuevos instrumentos financieros como las garantías, préstamos con bajo interés, etcétera, ¿no? Entonces, esto se está negociando ahora mucho en la Unión Europea con el nuevo Clean Industrial Deal y la negociación del siguiente presupuesto europeo. Y esto va a estar muy marcado por lo que se ha ahora acordado en la COP, ¿no? Porque si vemos que los países, estos 190 países, están llegando a acuerdos sobre financiación a nivel global, significa que los políticos a nivel europeo están viendo ya una señal de hacia dónde van las cosas y cómo Europa tiene que empezar a prepararse para ese tipo de financiación, ya sea fuera o dentro. Esta financiación fuera va a ayudar a reducir este green premium en países en desarrollo y va a hacer que empresas europeas y españolas que están produciendo esas tecnologías tengan oportunidades fuera del mercado europeo, ¿no? Eso es algo que se está hablando ahora mucho con China, que está dominando este tipo de tecnologías, Estados Unidos ahora avanzando con el Inflation Reduction Act, ¿no? Entonces, tenemos que ver que estos objetivos que se han acordado, aunque parecen muy lejanos, de alguna forma van a permear cada vez más en la economía europea y española y va a crear oportunidades fuera y dentro de empezar digamos, quitar el riesgo de estas nuevas tecnologías y hacerlas, digamos, más competitivas con otras tecnologías sucias y menos avanzadas. Ana, lo que decíamos, sí, ¿cómo nos afecta? COP29, ESG, pymes españolas. Mira, yo destacaría 3 temas que son importantes. El primer tema tiene que ver con la financiación que ha comentado Adriana. Entonces, ahí hay 2 números que hay que tener en la cabeza. Hay un acuerdo ya de los países que se llaman Anexo 1 de la Convención, que son los países que hace unos años eran en desarrollo, perdón, los países desarrollados, de poner encima de la mesa 300.000 millones al año. Eso supone un influjo de inversión muy importante para los países en desarrollo. Entonces, se van a tener que poner en marcha ahora esos marcos de financiación entre una parte y otra. Van a tener diferente manera. Son financiaciones públicas, financiaciones privadas. Hay que definirse de aquí a Belém, que es la siguiente COP en Brasil, la COP 30, que será en esta ciudad de Brasil. Se va a ir definiendo ese entendimiento de dónde va a venir el dinero. Y eso es muy importante porque hasta que no entendamos bien de dónde va a venir el dinero y quién va a poner, no podemos entender bien si es financiación pública y para qué va a servir. Normalmente está hecha para hacer que la financiación privada reduzca riesgos, sea más fácil, hacer incentivos, etcétera. Eso es un tema, es fundamental, pero no nos vamos a quedar en los 300.000 millones porque en ese acuerdo, que fue complicadísimo y por eso se llegó hasta las últimas horas de la noche, se acordó que el objetivo era llegar a los 1.300 millones. Entonces vamos a dar un salto en algún momento, cuando el mundo esté más preparado, de 300.000 a 1.300. ¿Cuándo el mundo va a estar más preparado? Que eso es una pregunta interesante. Pues cuando efectivamente se vea que es mucho más interesante mover este dinero. Estamos hablando que el acuerdo en 2015 fue de 100.000 millones y ahora hemos triplicado esa cifra. Y se ha triplicado porque se ha visto no solamente que es necesario, sino que se puede hacer. Si no, no hay compromiso, porque los compromisos son vinculantes legalmente. Entonces, si eso no se puede ver, o sea, si se ve que es muy difícil movilizar ese recurso, no hay compromiso, porque acordemos que todos los acuerdos son por consenso. Entonces, va a haber nuevos fondos. ¿Qué significan nuevos fondos? Pues nuevos mecanismos, nuevos green bonds, nuevos espacios de financiación verde que tienen, seguro que hay especialistas en financiación sostenible aquí que te van a poder decir más detalles, pero son porque esto está creciendo mucho, está diversificándose mucho el tipo de financiación sostenible. Entonces, esa es una parte, que es muy buena noticia. Segunda parte, se acordó, que ha costado mucho acordarse porque llevan varios años negociándose, un acuerdo de mercado de carbono. Entonces, ya hay reglas del juego para que haya un mercado global de carbono. ¿Eso qué significa? Que va a poder hacerse lo que ahora hacemos nosotros en Europa con el sistema de comercio de emisiones. Entonces, unas empresas reducen emisiones y otras empresas pueden comprar esas emisiones para poder seguir haciendo su producción mientras se van adaptando a las nuevas condiciones. No sé, igual es un poco complejo, pero eso es algo que lleva funcionando en Europa desde hace muchos años. Está funcionando bien, ya ha conseguido reducir las emisiones industriales en un porcentaje muy alto. Pues ahora lo que se ha conseguido, que es muy complejo, es tener reglas de juego
juego para que todos los comercios de emisiones que existen en el mundo, que son muchos, en China existen varios, en Estados Unidos existen varios, en otros países también, Canadá y en otros, puedan ser interoperables. Es decir, que una empresa que está en Canadá pueda comprar emisiones a una empresa que está en Elche. Ajá. Una empresa que está en China pueda vender reducción de emisiones a una empresa que está en California. Eso hasta ahora no existía, porque imaginaros lo que estoy hablando, son reglas de juego complejas. Entonces, poder entre todos los países tener ese nivel de acuerdo es, primero, complejo, pero segundo, muy buena noticia. Ahora vamos a poder tener reglas de juego para las empresas que son similares, interoperables. Ese es el segundo punto. Y el tercer punto muy importante es, para el año que viene, los países tienen que presentar sus planes nacionales de cambio climático revisados. Ya han presentado la primera versión, pero para el año que viene hay que presentar una versión más ambiciosa, que reduzca mucho más ese gap que yo decía entre los 2 grados y los 3,1 que está ahora encima de la mesa. Entonces, lo que se está pidiendo es que esos planes nacionales se transformen, sean traducidos, tengan palabras en términos de planes de inversión. Es decir, que si un país tiene un objetivo de voy a reducir el uso de combustibles fósiles y voy a aumentar el uso de renovables en 85%, ¿eso qué significa en términos de inversión? Entonces, estas 3 partes van a ser muy interesantes para el sector privado porque va a ser mucho más fácil poder operar. Bueno, pues yo sé que Indonesia, que es el caso, que es la realidad, ha decidido quitar el carbón de su matriz energética y va a hacer renovables. Ahí hay un espacio de inversión muy interesante. ¿Para quién? Para las empresas energéticas, las empresas tecnológicas, las empresas X, que están trabajando en el sector de la energía y demás. Entonces, esto hace que los 300.000 millones, que al principio sonan un poco como burbuja, sean mucho más fácil de canalizar. Es lo que os comentaba antes, ¿no? Que parece que al final es una cuestión de grandes fondos, de grandes bancos, ¿no? O sea, y de gobiernos, ¿no? Estamos hablando que se movilizan a través de préstamos o presupuestos generales, pero ¿cómo acaba calando todo esto? Porque luego quizá ahí me corregís por mi analfabetismo técnico, pido disculpas, pero lees titulares como la industria de los bonos catástrofe, que no acaba de funcionar, no acaba de cuajar, o que cuando hay que ejecutarlos ni se les espera, ¿no? Por cierto, antes olvidé decir, cuando tengáis preguntas levantáis la mano y las vamos introduciendo en el debate. Mientras tanto, en toda esta complejidad que no sé si queréis, perdona, Adriana. No, yo solo quería agregar el punto de que justo ahora un debate que se está teniendo es los NDCs, los planes climáticos de los países, que tienen que empezar a ligar más lo que es la financiación con los objetivos de descarbonización, porque lo que vemos es que si un plan no tiene un plan de inversión detrás, es muy difícil, digamos, para el sector privado predecir de alguna forma dónde hay que actuar, ¿no? Y se está trabajando y la sociedad civil y el sector privado que va a la COP muchas veces están pues publicando cartas y hablando bilateralmente con los negociadores y con los países para que empiecen a hacer NDCs que sean granulares por sector, que tengan, digamos, una trayectoria específica para los sectores más difíciles de descarbonizar y qué financiación va a ir ligada a eso. Y ahí también pues va a ser muy importante estos 300.000 millones, este acuerdo, va a, digamos, continuar el debate sobre la reforma de la arquitectura financiera internacional, cómo los bancos privados y públicos van a empezar a, digamos, movilizar más financiación sostenible gracias a esta señal del sector público de que esto va más y va a seguir avanzando. Entonces, también hay este debate que es verdad que a veces está un poco paralelo a las COPs, pero el de los bancos de desarrollo multilateral. Y estuve ahí hablando, por ejemplo, con el Banco Mundial y con la organización que se llama MIGA, que es de garantías del Banco Mundial, sobre cómo empiezan a pensar cómo pueden hablar más con bancos locales, bancos públicos de desarrollo también a nivel nacional, para que todo esto permee a la economía local y llegue hasta las pymes, por ejemplo, ¿no? Porque muchas veces pues, es un sector que se queda con difícil acceso a esta financiación y es algo que nosotros, pues, y también Ana Belén, estamos trabajando en cómo las pymes pueden, digamos, acceder mejor con créditos más favorecedores. Hablabas me ha encantado que hables de arquitectura financiera internacional, porque os quería preguntar, vamos, los cimientos de esa arquitectura financiera internacional, los históricos, se retiran este año, hablo de Estados Unidos. ¿Cómo afecta Donald Trump y sus decisiones ya de retirarse, que ya la han anunciado, vamos a suponer que lo acabará haciendo, de retirar a Estados Unidos de las cumbres climáticas, en todo este complejo engranaje que nos estáis relatando, porque al final
el capitalismo nació ahí, las finanzas están ahí, como decías tú, la arquitectura, pero se nos va la base, ¿no? Bajo mi punto de vista, a ver, hay que entender un poco en qué situación estamos. Si uno mira cómo están las emisiones en el mundo y quién emite qué, Estados Unidos es un emisor muy importante, pero cada vez hay emisores más importantes como puede ser China y los países en desarrollo. Tenemos a India, tenemos a Sudáfrica, tenemos a otros muchos países detrás. Estáis descartando, perdón, un efecto contagio. ¿Se irá a Estados Unidos y punto? Bueno, las situaciones siempre tienen su complejidad. Entonces, que Estados Unidos se vaya del acuerdo, pues va a ser una situación, como decir, va a ser la oportunidad para que haya muchos titulares poniendo en duda que todo lo que estamos diciendo aquí funciona. Ahora bien, en la economía real, en la economía que tiene que ver con las empresas estadounidenses, Adrián ha nombrado varias veces el IRA, que es un programa de apoyo público al desarrollo de industria verde en Estados Unidos, está funcionando muy bien. Entonces, las empresas estadounidenses no van a desaparecer porque Trump decida irse de este acuerdo o de este otro. Las empresas estadounidenses continúan haciendo su negocio y cada vez están haciendo más negocio porque es un sector que interesa muchísimo. Número 2, en Estados Unidos, muchas de las competencias que tienen que ver con los temas que hablamos, por ejemplo, energía, por ejemplo, transporte, por ejemplo, infraestructura, son competencia de los estados. Entonces, puedes tener un estado como puede ser California con una ley que apoye renovables y otro estado vecino que tenga está diferente. Y los estados van a seguir trabajando en este marco, porque estamos hablando, por ejemplo, de los mercados de carbono que yo hablaba antes, donde esos estados que tienen esos mercados de carbono regionales van a poder entrar. Entonces, las empresas no se les va a cortar, eres estadounidense, no entras. Entonces, tenemos que entender un poco esta situación que vamos a tener y que habrá, yo me temo, muchos titulares muy a la contra y donde todo resulte muy pesimista. Vamos a intentar entender qué está pasando. Entonces, el dinero está fluyendo, las empresas están trabajando, estamos hablando de cadenas de inversión muy globales, donde es complicado que la decisión de un país, por muy importante que sea, como puede ser Estados Unidos, realmente haga destrozar, paralizar, echar por tierra todo lo que hemos avanzado. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, aun siendo muy complicada la situación. Adriana. Y porque el IRA, la mayor parte del dinero está yendo a estados republicanos. Entonces, si Trump decide, porque al final el IRA es el plan estadounidense de descarbonización, porque han tomado más el tema de inversión en vez de la regulación que hemos hecho más en Europa. Nos falta la inversión en Europa, pero tenemos las reglas y ahí han tomado una perspectiva más de vamos a invertir a tope en estos sectores. Y está beneficiando al empleo y a las empresas en muchos estados republicanos, entonces Trump va a tener que luchar mucho si quiere echarlo hacia atrás. De hecho, cuando estaba allí nos contaron que había creado más de 300.000 empleos, más de 500 nuevas fábricas de nuevas tecnologías, que es algo que en Europa estamos intentando trabajar, a ver cómo podemos empujar a nuestras empresas propias con esta competición que está habiendo globalmente. Y bueno, yo ya el tema China lo veo difícil que vayan hacia atrás. Es 1/3 de la inversión global en energías limpias y para ellos la inversión en nuevas tecnologías limpias está haciendo crecer su PIB. O sea, es que es un monstruo de la transición. Claro. Emite mucho, pero también está invirtiendo mucho. Entonces, no sé, a lo mejor hay que empezar a mirar hacia otros potenciales colaboradores en estas negociaciones y crear menos enemigos y más colaboración, en mi opinión. Parece fundamental. Estamos cumpliendo ya los 20 minutos de charla, sí, descontamos los 5 minutos de monólogo que me he pegado yo al principio. No sé si me he perdido alguna mano levantada, pero mientras tanto, y a modo de conclusión, Adriana, nos comentabais, efectivamente, a mí me gustaría que nos ayudarais a curar casi los titulares que vamos a leer en los próximos meses con lo que os estaba diciendo, ¿no? Con lo que estábamos justo hablando ahora, ¿no? Salidas de COP, objetivos climáticos que parece que nos están, deserciones de la COP como la que está de Estados Unidos, objetivos climáticos que parece que nos están cumpliendo. ¿A qué tenemos que estar atentos en los próximos meses para entender todos estos procesos que nos habéis comentado? Que de verdad, ¿en qué nos tenemos que fijar en la transición que va de la COP29 a la COP30? ¿Qué titulares tenemos que entender o prestar atención desde Bakú a Brasil? Mira, yo creo que es importante tener las luces cortas y las luces largas. Las luces cortas, y hablando de la ESG,
es muy importante tener en consideración un tema, y es que las empresas, que no lo hemos dicho específicamente, pero creo que es fundamental especificarlo, las empresas necesitan entender en qué situación están cuando hablamos de la transición climática que viene encima. Entonces, esa transición climática es algo que la ESG, la Directiva Europea, ya está pidiendo a las empresas que hagan. Algunas empresas con mayor capacidad lo están haciendo y están entendiendo qué significa esa transición. ¿Cómo me afecta aguas arriba y aguas abajo? ¿Cómo me afecta a mis proveedores? ¿Cómo afecta a mis clientes? Hay algunas empresas que el producto que están vendiendo no tiene clientes, porque ya no hay clientes que se interese ese producto. Eso necesita cambiarse. Hay algunas empresas que tienen algunas personas que trabajan que no necesitan tener las formaciones que tienen porque van a hacer otra cosa. Entonces, las luces cortas está en mi empresa, en qué situación está. Hay algunas empresas que tienen grandes riesgos. Porque algunos de las assets, de la parte que tiene de su inversión, están en espacios que son muy vulnerables a los impactos del cambio climático. ¿Sabemos eso lo que significa? La ESG te está pidiendo que lo mides, te está pidiendo que informes, te está pidiendo que tomes medidas hacia atrás y hacia adelante para que reducir esos riesgos. Para mí eso son las luces cortas que no dependen ni de Bakú, ni de Belém, ni de nada. Ya hay una directiva europea traspuesta que hay que ser cumplida y eso es algo que las empresas tienen que estar trabajando hoy. Luces largas, ¿qué va a estar pasando? Es muy interesante estar prestando atención al G20, no solamente las COP. Cada vez hay más espacios de decisión interesantes. El G20 ha sido este año un gran espacio. La OCDE está siendo un gran espacio de decisión sobre estos temas. Entonces, es muy interesante saber dónde se va avanzando. En acuerdos sobre financiación climática tenemos la taxonomía verde, que algunas de las personas que están aquí saben todo sobre ese tema, y eso lo va a cambiar un montón. La taxonomía verde es la taxonomía que afecta a las entidades financieras y cómo miden sus inversiones en verde. Entonces, es interesante ver cómo toda esa conversación sigue funcionando y tratar de evitar un poco los grandes titulares de grandes fracasos o grandes... Adriana, tus conclusiones. Éxitos. Sí, no, sí, porque también los hay, o sea, grandes fracasos y grandes éxitos. Es que me parece que te han cogido con el micro cerrado. Pensando ya a nivel Europa en lo que nos tenemos que estar fijando, en las banderas verdes y las banderas rojas, hay muchas oportunidades, pero muchos riesgos. Tenemos un Parlamento Europeo muy distinto, una Comisión distinta. Vemos que hay nuevas propuestas de tener un plan industrial, tener un nuevo fondo para la competitividad, a ver si nos apoya un poco más en lo que es la inversión. Pero también hay una agenda de simplificación que puede hacer marcha atrás en esta regulación que ya está establecida, que las empresas ya se están formando para implementarla y que, como dice Ana, no lo podemos ver como, digamos, una barrera o un coste, sino es como una forma de aprender más sobre nuestras cadenas de valor, qué riesgos existen físicos en temas de clima, ¿no? En la COP estaba hablando con el CEO de IKEA, que ha tenido que cerrar bastantes almacenes en Valencia por la Dana. Entonces, tenemos que fijarnos bien en cómo esta agenda de simplificación se lleva a cabo, porque sí, muy bien, apoyar a las pymes, y nosotros trabajamos mucho con pymes, en unirse a los esfuerzos de la transición y en poder dar respuesta a los requisitos que van a empezar a comenzar en temas de sostenibilidad, pero no podemos ser muy paternalistas. Las pymes son innovadoras, están motivadas para hacer estas cosas. Entonces, no hay que volver atrás en lo que ya está acordado, sino ver cómo podemos avanzar y mejorar sin que la perfección sea el enemigo de lo bueno, digamos. Entonces, creo que existen estos riesgos, pero también muchas oportunidades, porque las empresas europeas, digamos, ahora, por ejemplo, existe el riesgo de volver atrás en el acuerdo de la prohibición de venta de vehículos de combustión, porque dicen que no pueden estar acorde con este nuevo objetivo. Las empresas chinas de vehículos eléctricos están, digamos, dominando todo el mercado. Entonces, como no empecemos a establecer estos objetivos, las empresas europeas no van a tener los incentivos para innovar y se van a quedar atrás. No hay que volver atrás, hay que ir hacia adelante y ver cómo podemos competir en esta nueva economía verde y azul, digamos, ¿no? Entonces, bueno, ahí... Pues Adriana, Ana, muchas gracias por vuestro tiempo hoy y por el privilegio de haber venido, de haber podido contar con vuestra presencia hoy, con este testigo de primera mano sobre la COP29 y sobre todo con tu amplísima experiencia.